se los decíamos antes de la pausa, ella se llama Manuela Pinto Vieira Dávila, nacida en Porto Alegre, periodista, política, afiliada al Partido Comunista de Brasil y además ya había tomado la decisión de ser candidata a la presidencia de Brasil por el Partido Comunista. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buen día, gracias. Intensa agenda, estábamos dialogando, apenas por unas horas en Uruguay, ya después estará partiendo hacia Argentina. Antes de la entrevista, yo quiero repasar lo que veíamos antes de la pausa, porque quizás hasta, no sé si usted lo habrá visto o no, pero repasamos estos 20 segundos para que tomemos la dimensión de quién es nuestra invitada hoy. E quero dizer a você, Guilherme, e a Manuela, quer dizer a vocês dois, que para mim é motivo de orgulho pertencer a uma geração que está no final dela, vendo nascer dois jovens disputando o direito de ser presidente da República desse país. Repasa esas imágenes y ¿qué le genera? Fueron días muy significativos en Brasil, lo que vivimos hace una semana. Hoy, hace una semana que empezamos el proceso en San Bernardo do Campo, en la ciudad que estábamos nosotros. Bueno, yo creo que en Brasil tenemos muchas reflexiones a hacer y una lucha muy grande para que la democracia siga, ¿no? Yo tengo que perdonarme por hablar así, no, porque está bien. Si la gente comprende, está mejor. Tenemos la suerte de que es gaúlla y que el portuñol lo maneja bastante bueno, bien. Aparte, así que me perdono por exacto. eso. No, pero se entiende bien. Bueno, entonces lo que pasó en Brasil fue que hemos tenido un proceso absolutamente político en la justicia con Lula, donde no hay ninguna prueba contra él, y después una segunda etapa de eso, que es la decisión de la Suprema Corte de no validar más a la Constitución, lo que dice que la gente es inocente hasta que se quede probada el revés. Entonces, ese día fue el día más importante de eso, que nuestra Constitución, desde 88, no está más para la gente. Claro. Es algo muy, muy serio. Además de Lula, Lula es una persona enorme, es un gigante, ¿no? Así que la gente mira a él. Los odios y los amores están mirando a él. Pero la gente tiene que reflexionar acerca de Brasil, de la democracia, de la Constitución, y no acerca de él. Claro, usted mencionó ahí dos asuntos que me parece que son bastante importantes. Uno, hay una cautelar de 2016 donde el criterio que ha primado a nivel de la justicia de Brasil es este. Es verdad que de hecho se estuvo analizando acerca de si era el criterio que seguía de alguna manera existiendo. Ahora la defensa de Lula se prevé que pueda ir ante el Supremo para ver si se modifica esa conducta de que cuando existe un fallo de segunda instancia, después de que hay un segundo fallo, la persona va presa. Es decir, esto no es aplicado solo a Lula, sino que es desde el año 2016 aplicado para todos. Es así. En verdad, en 2016 fue el año del golpe en Brasil. Entonces, si tú pegas que estamos en un ambiente de una justicia política, una parte de la justicia con el viés político, entonces en 2016 la justicia, por ejemplo, legitimó la casación de Dilma sin ningún crimen de responsabilidad. Una casación política de la Presidencia de la República. Y en 2016, cuando empezaron los procesos con la gente de la izquierda y más cercana de Lula, entonces el Supremo ha revisado su comprensión acerca de la Constitución. Pero mira, 15 días antes de hacerlo con Lula en el Supremo, la misma ministra que ha dicho, bueno, yo no creo en eso, pero voy a votar con la mayoría. Rosa Weber, he votado distinto para otro caso. Entonces, en verdad, toda la gente sabe, los que quieren a Lula o que no quieren a Lula, toda la gente sabe que la justicia está agiendo así para detener él. Uruguay conoce eso. Después de la dictadura en Uruguay, ustedes han tenido un candidato que tuvo el registro casado para que no pudiera disputar las elecciones y así no lograr vencerla. Y el fato es que la gente ha organizado el golpe, la casación de Dilma, muchas reformas que la gente no ha elegido, ¿no?, en el Congreso, y después, ahora mismo con todo eso, Lula estaba adelante en las encuestas. Entonces, tenemos que reflexionar todo el escenario para comprender por qué hacen eso con él. Y mira vos, yo soy una adversaria de él.
candidata de otro partido, nosotros teníamos decidido disputar las elecciones con él, a presentar nuestro programa, decir a la gente cuáles son las salidas para la crisis económica que creemos nosotros que son necesarias, pero para que tengamos una disputa democrática, tenemos que saber que es el pueblo que tiene que decidir quién es el próximo presidente y no la justicia. Eso que usted acaba de mencionar es verdad. Usted había ya resuelto ser candidata a la presidencia de Brasil por el Partido Comunista, no por el Partido de los Trabajadores. Sí. De hecho, hay una gran discusión interna ahora a nivel del Partido de los Trabajadores acerca de qué hacer, si genera un candidato propio, si va a mantener la candidatura de Lula, si eventualmente alguien se decide apoyarla a usted. Ahora, habla mucho de la justicia política y del otro lado la gente se debe preguntar. En el caso Cunha, por ejemplo, donde también el juez Moro lo encarcela en el año 2016. Cunha fue el artífice de alguna manera de quien promueve el impeachment contra Dilma Rousseff. Allí, ¿cómo se entiende que la justicia actúa contra el que hace caer a Maravillosa Dilma pregunta tuya, porque Cunha, ellos tienen miles de pruebas contra él, miles y miles de pruebas, no tienen ninguna contra Lula. Pero hay un detalle. Ellos lo sacaron de la presidencia de la Cámara solo después del impeachment. La tenían el proceso perfecto. El Supremo dijo, no tenemos cómo hacerlo. ¿Cómo vamos a hacer con el presidente de la Cámara? Un día he tenido el impeachment, después el proceso fue validado. Entonces, la justicia también ha protegido a Cunha hasta el impeachment se consagrar. Porque el proceso contra él, yo fui diputada con él por 2 veces. El proceso contra él es algo como una Biblia de pruebas. Y ellos lo dejaron ahí hasta que el impeachment se encerrase. Entonces, creo que es una buena pregunta que me haces. La impresión que existe aquí en el Uruguay es que, lamentablemente, porque en realidad somos vecinos y todo lo que sea crisis en Brasil, a nivel político, económico, institucional, nos duele y nos afecta. Pero también nos duele como país hermano. La percepción que hay es que la corrupción lamentablemente se ha extendido en el sistema político de Brasil y no hay partidos corruptos, que lamentablemente es una política que está extendida a todo nivel del sistema brasileño. Usted, que no está dentro del Partido de los Trabajadores, que de alguna manera puede tener una visión más crítica de lo que ha sido la conducción política del Brasil, más allá de que ideológicamente pueda estar más cerca de Lula. ¿No hay un mea culpa también para hacer de parte del Partido de los Trabajadores de permitir que la corrupción se extendiera? Bueno, yo creo que tú apuntas muchos ejes para reflexionarnos. El primero es la corrupción en Brasil, que es sistémica, es muy vieja, no es una niña. Ha nacido hace 500 años y la gente no ha creado muchas estructuras para combatirla. ¿Qué puedo decirte yo como alguien que nunca he sido parte del PT? Hace 20 años que soy del Partido Comunista y esa es mi vida. Que todas las estructuras que conoces tú, que están combatiendo a la corrupción, fueron creadas por Lula. La delegación donde está él encarcelado fue inaugurada por él, porque la plata para la Policía Federal existir fue la plata del gobierno de él. Antes de él, con Fernando Henrique, la Policía Federal no tenía condiciones técnicas de hacer las investigaciones que hace ahora. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer para combatir la corrupción? Tener estructuras de Estado, la Policía Federal, la Contraloría General de la Unión. Mismo, no sé si saben ustedes ese nivel de detalle de la cosa. La PGR, que es la Procuraduría General de la República, el espacio que hace las denuncias acerca de los políticos, la primera vez en Brasil que un presidente he colocado el procurador electo por sus colegas y no alguien más cerca de él, fue Lula. Entonces, yo creo que él ha creado con muchos límites la estructura de Estado para combatir la corrupción. Claro, pero si hay una corrupción sistémica, sí. ¿Puede ser un presidente de la República ajeno a una corrupción sistémica? Bueno, pero ¿cómo la combates? Si no investiendo en las estructuras de Estado para garantizar transparencia y controle. Mira vos, después Dilma ha creado la ley de transparencia, que hoy en Brasil es la realidad. Por ejemplo, la prensa. ¿Cómo la prensa puede controlar o tener informaciones acerca de los gastos públicos para, bueno, tentar ser uno de los ejes de control de la corrupción?
con la transparencia. Entonces, nosotros tenemos que investir en mecanismos para impedir la corrupción, ¿no?, en el Estado, para garantizar transparencia y control. Y yo creo que Lula y Dilma han hecho eso. Y incluso mucha gente que trabajaba cerca de ellos fueron punidos por los mecanismos que ellos crearon. Pero hay una otra discusión que creo que es importante. Tú mismo dijiste ahora el tamaño de la corrupción en Brasil. La gente, por ejemplo, Eduardo Cunha tenía como 55 millones en una cosa. Uno de los amigos de Eduardo Cunha tenía en su apartamento 51 millones de reales. Mira, el tamaño de la corrupción. ¿Cuál es la mejor prueba de la inocencia de Lula, sino el facto que él compraba con su plata, la plata de su mujer, un apartamento en ese edificio? La gente también no conoce a Brasil, a los sitios, a los espacios. El espacio donde él es acusado de comprar el triplex en Guarujá es una playa de la gente más común, de los trabajadores de São Paulo, no de la gente rica, como uno imagina a los presidentes, con la gente rica, con la cosa. No, es una playa de gente común y la mujer de él, dona Marisa, estaba comprando en el sindicato un apartamento ahí, porque no es algo que hay necesidad de corrupción para un presidente comprarlo. Sí, está bien. Lo que alguien podría decir también es, bueno, después existe, ahí es donde a uno se le escapa, llega el punto donde se entra en un agujero negro que uno no sabe. Si uno escucha una versión, dice Lula y su familia participó o se estaría beneficiando de un apartamento que iba a ser simple y finalmente terminaba siendo un triplex de lujo, que participaba y recomendaban arreglos y refacciones para realizarle un apartamento que, si bien es verdad, no lo tenían todavía a su nombre, lo iban a ocupar. Hay todo allí insisto, una especie de agujero negro que a uno desde Uruguay le cuesta un poco más conocer hasta dónde es verdad y hasta dónde es mentira, pero ciertamente lo que parece ser un dato objetivo es que había relaciones, y por eso yo apunto también al tema, usted como no integrante del Partido de los Trabajadores. Está bien que un presidente o que un expresidente... Lo que es claro es que Lula tenía amigos en Odebrecht y que en tal caso mantenía contactos, y hay una empresa que se benefició por la obra pública en Brasil y en toda Latinoamérica. Eso queda bastante claro, ¿no? Entonces, sí, desde ese punto de vista, ideológicamente Lula favoreció a la empresa. ¿Desde cuál punto de vista? Del punto de vista de ser presidente de Brasil, estar con las empresas del país de él. Y tener una red de amigos, que es una empresa que fue la causante de la corrupción en muchos países de Latinoamérica. No, Odebrecht fue una empresa que utilizó su red de influencias en muchos países de Latinoamérica de manera cuestionable, poco honesta, porque eso ha sido así, para beneficiarse con obra pública. Mira, yo creo que tenés que dividir en tres partes. La primera es la corrupción en Brasil. La corrupción en Brasil, como yo he dicho, es sistémica, es estructural, y creo que tenemos hoy mecanismos de control de ella. Está la Policía Federal, que era subordinada al presidente. Nunca alguien de la policía en el tiempo de Lula y Dilma ha dicho, me han pedido para no investigar a él o a ella o a quien quiera que sea. O sea, eso es el mecanismo de Estado de control y combate a la corrupción. Hay una otra discusión, que es la discusión si, como es el ambiente ahora en Brasil y en parte de Latinoamérica. Bueno, ¿el presidente puede tener una relación con una empresa de su país? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque nosotros en Brasil somos un gran país y Lula intentaba hacer con que desarrollásemos nosotros. Es un punto ahí. Una empresa acusada y que se demostró que utilizó el pago y la corrupción para favorecerse con obra pública. Bueno, no es una empresa caritativa. Si lo puedo terminar, sí. Te voy a decir. Entonces, un eje es ese. Si el mecanismo que él ha creado para controlar la corrupción, constatado corrupción en la empresa que es la más grande de Brasil, de su país, el país que él preside, ¿cómo hace Trump con las empresas de Estados Unidos? ¿Cómo hace Putin con las empresas de Rusia? Tiene que hablar, porque si tiene un proyecto de desarrollo para su país, tiene que hablar con las empresas de su país, porque la gente en Latinoamérica, hay gente que está acostumbrada con presidentes que están con los teléfonos hablando con Trump y con Putin y no con la gente de su país. Pasa eso también. Entonces, ¿qué pasó? La policía que él equipó ha investigado la empresa que era la más grande del país
y está todo listo. El presidente de la empresa fue a la cadena. Bueno, han hecho. Eso es una prueba de que el mecanismo creado en Brasil funciona, independiente de quién es la empresa, si el dono es rico, si es amigo del presidente o si no es. Pero hay una tercera parte, que creo que es la parte que me trae aquí hoy, que es la parte del activismo judicial, que es la parte de por la primera vez en toda la operación Lava Jato, el juez, ese juez Sergio Moro, que es un juez que es una personalidad de tele. Yo no sé si tú en Uruguay ibas a creer lo que vemos en Brasil. Por ejemplo, en el lunes en mi ciudad estaba él así, con la seguridad, hablando acerca de Brasil. No, yo no pago a un juez para hablar acerca de Brasil, sino que para hacer las sentencias. Yo soy paga para hablar acerca de mi país o política, ¿no? Entonces, el gobernador de Maranhão, que es de mi partido, era juez federal. ¿Qué hice él? No soy más juez federal. Ahora voy a disputar elecciones. Usted está pidiendo a Moro que si quiere hacer carrera política, bueno, renuncie. Por supuesto, porque la Constitución de Brasil impide a los jueces de hacer política. ¿Pero qué hace él? Tiene opiniones acerca de Lula, acerca de la Suprema Corte, los superiores de él, dice a la prensa, no lo puede hacer así, tiene que hacer así. Pero más grave que eso, él dice en la sentencia, yo no tengo pruebas, pero no tengo necesidad de tenerlas. Sí, él habla de la convicción. Él dice, tengo la convicción. Con mi convicción. Y después de eso, mesmo la prisión ahora, después de la decisión del Supremo, él tampoco espera el rito del proceso judicial. Por ejemplo, la ley de ejecución penal en Brasil permite que la gente visite al preso. Él nega la visita a Lula. 11 gobernadores de Brasil han estado en Curitiba, bueno, queremos arreglar la visita, como la ley manda, no es llegamos y hablamos con él. Juez, ¿qué día podemos venir? ¿Qué horas? No lo pueden, es un privilegio. Entonces tenemos que perceber que estás correcto en el análisis de la corrupción. Yo creo que los mecanismos funcionan para combatirla, por eso tenemos gente importante detenida también, pero el proceso de Lula es un proceso político. Y la gente lo hace para que él no logre disputar las elecciones. ¿Cómo sigue esta historia? Capaz que es difícil la pregunta, ¿no? Porque si algo gobierna hoy por hoy en Brasil es la incertidumbre. Pero, ¿cómo avisora que continúa esto? Bueno, nosotros tenemos una batalla cerca, que es la batalla cerca de la comprensión del Supremo acerca de la Constitución o no. Entonces, creo que en 10 días... Ese es un episodio que va a estar superado. A ver si él va a estar libre o se va a quedar allá. Es la próxima batalla. Y después de eso las cosas no depende del resultado, ¿no? ¿Y a usted le cambian algo la posibilidad de si Lula es o no candidato? Todo hace prever, por lo menos así lo vemos de Uruguay, que Lula no va a ser candidato en esta oportunidad, que no más allá de las acciones judiciales, si eventualmente pueda recuperar la libertad o no, es muy probable que no sea candidato. ¿Le modifican algo el panorama electoral? No. Nosotros teníamos la candidatura con Lula candidato y vamos a seguir con nuestra candidatura. Pasa que hoy nuestra candidatura también tiene muy fuerte el tema de la defensa de la democracia en Brasil. Para nosotros, el proceso que empezó con el golpe con Dilma en 2016 es un proceso de excepciones, creo que está correcto así, democráticas. Entonces, tenemos muchísima atención a eso, porque para ejecutar el programa que están ejecutando con Temer en la presidencia, del fin de los derechos laborales, de las reformas de la previdencia no es así, me falta la palabra. ¿De la? Ahora no voy a lograr, se me faltó la palabra. Pero las reformas que hacen, del superávit fiscal, del fin de los presupuestos... reformas laborales, todas las reformas. Para eso, ellos han seleccionado una táctica, que es el impeachment y ahora sacar Lula de las elecciones. Entonces, estamos muy atentos a eso. Bueno, muy bien. Nada, le agradecemos por su presencia, se nos fue el tiempo, seguiríamos... Y perdón por mi incapacidad de hablar perfectamente el español. Y bueno, nada, si llega a volver por Uruguay, la estaremos recibiendo de nuevo para centrarnos en la política de Brasil. Gracias. Habrá que ver cómo esto también tiene una pata política que abre un nuevo escenario, ¿no? Sin Lula candidato a la presidencia, lo que usted decía, es la persona con mayor intención de voto en
en las encuestas y habrá que ver. Sí. Quizás estoy entrevistando a la futura presidenta de Brasil. Exacto. Vaya uno a saber. Le agradecemos por su presencia. Gracias. La pausa y seguimos con muchas más noticias.